Bueno, muy buenas tardes a los alumnos presentes. En realidad vamos a continuar o vamos a terminar nuestra clase del Chagas crónico. Bueno, habíamos quedado más o menos acá, habíamos visto ya esto, pero un poquito vamos a recordar respecto a el diagnóstico del Chagas crónico. Bueno, primeramente les había indicado que lo importante es justamente la, la anamnesis, los antecedentes epidemiológicos y obviamente la parte clínica, ¿verdad? Los síntomas y el examen físico. Pero no basta eso, sino que nosotros tenemos que hacer los estudios complementarios, habíamos indicado. Un minutito, a ver. Bien. Bien, dentro de los exámenes complementarios básicos y elementales, hemos mencionado que el electrocardiograma es uno de los exámenes importantes que nos va a mostrar, hemos indicado, eh, un bloqueo de rama derecha aislado o asociado a un bloqueo anterior izquierdo. Eso es lo más frecuente que vamos a encontrar en el Chagas, en la fase crónica. Pero puede haber otras alteraciones, como los trastornos de la repolarización ventricular con cambios del segmento ST y la onda T. Por otro lado, vamos a encontrar también en algunos pacientes la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que justamente el, el Trypanosoma cruzi va a comprometer el nódulo sinusal. De ahí viene una patología que se llama la enfermedad del nódulo sinusal causada por el Trypanosoma cruzi. Es decir, que ese paciente va a entrar en bradicardia, pero en un ritmo sinusal, regular, pero con una bradicardia que va a ser menos de 60 latidos por minuto, habíamos indicado, ¿verdad? Después podemos encontrar, obviamente, de acuerdo al grado en que esté el Chagas crónico, vamos a encontrar los bloqueos auriculoventriculares en sus diferentes grados, habíamos mencionado, primer grado, segundo grado, tercer grado, bloqueo auriculoventricular completo. En esta situación, ya en tercer grado, un bloqueo auriculoventricular completo, los pacientes obviamente van a presentar, y habíamos mencionado, los mareos o finalmente el síncope, y esos pacientes van a ser obviamente tratados con la implantación de un marcapaso. Posteriormente podemos tener también las arritmias ventriculares, fundamentalmente extrasistolias ventriculares frecuentes o también la taquicardia ventricular o finalmente la fibrilación ventricular. Entonces son signos electrocardiográficos que vamos a poder ver en el electrocardiograma. Otro examen importante en el Chagas crónico habíamos mencionado que es la radiografía de tórax. Pero recordaremos que el Chagas crónico se divide en pacientes con cardiomegalia y pacientes con cardiomegalia y pacientes sin cardiomegalia. Es decir, hay un grupo A y un grupo B. El grupo A son los pacientes sin cardiomegalia y el grupo B, los pacientes con cardiomegalia. Los pacientes con cardiomegalia, hemos mencionado, ya recordaremos, que van a desarrollar una insuficiencia cardíaca, van a llegar a la miocardiopatía dilatada y obviamente una insuficiencia cardíaca congestiva con todos los síntomas y signos de una insuficiencia cardíaca derecha, habíamos mencionado, con edema, irritación yugular, hepatomegalia, etcétera, etcétera. Pero los pacientes del grupo A que cursan sin cardiomegalia
no van a presentar, obviamente, agrandamiento del corazón. Radiológicamente, estos pacientes van a tener un índice cardiotorácico dentro de los límites normales, pero sí habíamos mencionado que estos pacientes van a cursar con arritmias o con trastornos de la conducción o ambos, ¿verdad? En cambio, en los pacientes del grupo B que cursan con cardiomegalia, pues van a tener radiológicamente una cardiomegalia inicialmente a expensas del ventrículo izquierdo. Entonces, el borde izquierdo de la silueta cardíaca va a estar aumentada, prominente. Pero posteriormente avance el cuadro, será pues que se va a presentar una cardiomegalia global. Es decir, esta imagen, hemos visto ya esta imagen, es una cardiomegalia global con crecimiento de todas las cavidades. Esta debe ser un grado cardiomegalia grado 3 o grado 4 que veremos en la parte práctica de la radiología cardiovascular. Imagínense, ese corazón es bastante grande, es enorme, ¿verdad? Bien, otros estudios habíamos mencionado así rápidamente, recordaremos porque esto ya lo hemos visto, es la ergometría o denominada también la prueba de esfuerzo, que es útil para detectar la respuesta cronotrópica. Recordaremos que los pacientes chagásicos van a cursar con bradicardia sinusal, van a cursar con bloqueos en sus diferentes grados. Por lo tanto, estos pacientes no van a tener una respuesta cronotrópica. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a aumentar la frecuencia cardíaca cuando se la someta a un esfuerzo. Ahí tenemos la prueba de la bicicleta o la prueba de la banda sin fin, que se llama así, para poder comprobar esta situación. Luego hemos indicado también otro estudio muy importante, es la ecocardiografía. La ecocardiografía nos va a mostrar pues las características tanto estructurales y funcionales del miocardio. Recordaremos que se trata de una miocardiopatía. En este caso, fundamentalmente nos interesa la miocardiopatía dilatada. Por lo tanto, nos va a mostrar zonas en que existe, hemos mencionado, de acuerdo a la patogenia, zonas de fibrosis, y esas zonas de fibrosis pues no se van a mover, no hay contracción, entonces eso se llama discinesia o acinesia regionales, y en otras zonas del miocardio va a haber la dilatación de la pared miocárdica. Eso, obviamente, en etapas mucho más avanzadas. Obviamente esta situación, este compromiso de fibrosis de la pared miocárdica o la dilatación van a traer problemas de la conducción eléctrica del corazón. Y un dato importante es que también la ecocardiografía nos va a mostrar que en muchos pacientes existe lo que se llama el aneurisma de ventrículo izquierdo, que generalmente está en la punta del corazón. Y obviamente nos mostrará, si es una miocardiopatía dilatada, nos va a mostrar el anillo valvular, la válvula mitral que se va a dilatar, va a producir una insuficiencia de la válvula mitral. Y obviamente nos va a mostrar también, o nos va a reportar el flujo regurgitante que van a presentar estos pacientes cuando tienen la miocardiopatía dilatada. Otro estudio que hemos mencionado ha sido el estudio Holter, que es un electrocardiograma, hemos mencionado, de 24 horas, que es un aparatito prácticamente, es una grabadora que va a grabar la actividad eléctrica del corazón durante 24 horas, porque muchas arritmias, muchas alteraciones del ritmo u otro tipo de alteraciones se van a presentar en algunos pacientes en la noche. Y en el día, prácticamente, si le hacemos un electrocardiograma habitual, nos va a mostrar un ritmo normal, sinusal, que nos hace pensar que se trataría de un paciente que está en situaciones normales, pero no es así. Hay algunos pacientes que presentan todo este cuadro de arritmias, etcétera, etcétera, durante las, durante las noches. Entonces, para eso nos sirve el estudio Holter. Hay otros estudios un poco más sofisticados, como es el estudio radioisotópico nuclear, en el cual van a
va a utilizar medios de contraste radioactivo que nos van a poder mostrar sobre todo la perfusión miocárdica que va a tener el compromiso miocárdico, la perfusión, porque recordaremos que si hay zonas fibróticas, la perfusión va a ser mala. Por lo tanto, es un estudio que con medios isotópicos radioactivos. Bien, finalmente el examen quizá más importante también es el laboratorial. Recordaremos que en el Chagas agudo, en la fase aguda, hemos dicho que existe la parasitemia, es decir, los parásitos que van a estar circulando en forma abundante en sangre. En cambio, hemos mencionado que en la etapa crónica, en la fase crónica del Chagas, prácticamente los parásitos, el Trypanosoma cruzi, no vamos a encontrarlo. Por lo tanto, en la etapa crónica lo que nos interesa es la detección de los anticuerpos circulantes específicos anti-Trypanosoma cruzi. Entonces, lo que vamos a buscar va a ser, repito nuevamente, los anticuerpos a nivel de la circulación sanguínea. No vamos a poder ver parásitos porque la parasitemia es muy baja en la fase crónica o no vamos a encontrar absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a encontrar solamente los anticuerpos específicos anti Trypanosoma cruzi. Bien, y de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, se necesitan dos reacciones positivas en laboratorio de 3 pruebas realizadas para considerar a ese paciente chagásico, que tiene Chagas crónico. Bien, vamos a ver cuáles, cuáles son esas reacciones de laboratorio. Ustedes conocen perfectamente lo que es la ELISA para Chagas. Es una reacción inmunoenzimático que se pide y es el más, digamos, el más específico para el Chagas crónico. Otra prueba que se va a pedir es la reacción de inmunofluorescencia, lo que se llama el TIPS, el test de inmunofluorescencia, que también va a detectar los anticuerpos a través de la inmunofluorescencia. Luego tenemos la reacción de hemoaglutinación indirecta, lo que ustedes comúnmente conocen, creo más, es el High Chagas, ¿verdad? Pedimos el High Chagas. Y la dilución en el High Chagas, para considerarlo positivo, será la dilución de 1 en 32. Entonces, lo mínimo, 1 en 20 o en 10 es negativo. Tiene que ser mayor a 1 en 32. Entonces, de acuerdo a la OMS, tiene que haber dos reacciones positivas. Ya puede ser ELISA Chagas y el High Chagas. Si nos da los dos positivos, el laboratorio diremos que ese paciente está con Chagas crónico. Entonces, es importante pedir las reacciones de los anticuerpos de acuerdo a el tipo de, de reacción que existe para hacer la detección de los anticuerpos en laboratorio. Entonces, recordemos, dos tienen que ser positivos y recién dirán, uno no es suficiente. Entonces, dos, cualquiera de estas tres tiene que darnos positivo, dos de los tres. Bien. Bueno, entonces, hecho el diagnóstico del Chagas crónico, vamos a hacer obviamente el tratamiento sintomático si se trata de un paciente que está con una insuficiencia cardíaca congestiva por una miocardiopatía dilatada, pues entonces tenemos que hacer el tratamiento sintomático y el tratamiento específico. Veremos ya hemos visto en el Chagas agudo el tratamiento específico para Chagas, pero acá en el tratamiento
en el Chagas crónico, también tenemos que hacer el tratamiento antiparasitario. Bueno, va a consistir pues en la eliminación del Trypanosoma cruzi de la sangre y también de los tejidos. Se indica que en el Chagas crónico el Trypanosoma cruzi va a ir hacia los tejidos, va a permanecer en los tejidos, no en la circulación sanguínea. Bien, entonces, la indicación para hacer el tratamiento antichagásico tiene que hacerse sí o sí en los casos agudos de Chagas. Uno, en el Chagas congénito, en el Chagas transfusional y en los niños hasta los 12 años de edad. Algunos dicen hasta los 15 años de edad. El tratamiento, por lo tanto, es obligatorio en estos casos. En el Chagas agudo, en el Chagas congénito, en el Chagas transfusional y en los niños hasta los 12 años y algunos dicen hasta los 15 años de edad. En la actualidad queda a criterio médico, según el caso, el tratamiento antiparasitario o en las etapas indeterminada y en la etapa crónica, en el Chagas indeterminado y en el Chagas crónico. Hay algunas escuelas que directamente hacen el tratamiento tanto en el Chagas indeterminado como en el Chagas crónico. Y hay algunas otras escuelas en menor cantidad que no hacen el tratamiento en el Chagas indeterminado ni en el Chagas crónico. Ellos dicen que no tiene beneficio, pero la mayoría de las escuelas hacen el tratamiento en la etapa indeterminada y en la etapa crónica. Bien, bueno, el tratamiento antiparasitario pues no es tan inocuo, ¿ve? Tiene sus efectos adversos, sus reacciones colaterales. Fíjense, aproximadamente en un 30% de los pacientes pueden presentar reacciones adversas. Hemos visto ya que los fármacos empleados antiparasitarios son el nifurtimox y el benznidazol. Ya hemos visto en el Chagas agudo, pero volveremos a recordar. El nifurtimox en la etapa aguda y crónica, obviamente, se tiene que utilizar en la etapa aguda y en la crónica algunos utilizan y otros no. La dosis es de 15 miligramos por kilogramo de peso día, ahí está un poquito incompleto. Durante 15 días y luego 10 miligramos, bajar la dosis a 10 miligramos kilo peso día durante 3 meses, generalmente 3 meses, algunos dicen hasta 4 meses. Pero el nifurtimox tiene efectos colaterales, como vemos en un 30% de los pacientes. Sería lindo que no produzcan efectos colaterales en ninguno de los pacientes, ¿verdad? Bien, pero puede producir náuseas, puede producir vómitos, epigastralgia, es decir, dolor epigástrico, excitación psíquica, insomnio en algunos pacientes, en otros polineuropatías. Y un dato importante es la pérdida de peso. Es un dato que a veces no lo consideran, pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, tiene sus efectos colaterales. El benznidazol es el otro. Eh, la dosis es de 3 a 10 miligramos kilo peso día, ahí también está un poco incompleto, 10 miligramos kilogramo peso día tiene que ser, ahí pueden corregir, durante 30 días en la fase aguda, pero sí 2 meses, es decir, 60 días en las etapas tanto indeterminada como en la etapa determinada, es decir, la crónica. Obviamente también tiene el benznidazol efectos adversos, efectos colaterales, como por ejemplo reacciones cutáneas, un exantema macular pruriginoso, incluso que aparenta ser el síndrome o esa patología de Stevens Jones, creo que es, no recuerdo bien, pero puede provocar efectos colaterales bastante severos, graves. También puede producir náuseas, vómitos, diarrea también, polineuropatía, vértigos, síndrome febril, cefaleas y un dato importante. Produce también en algunos pacientes la leucopenia. Por lo tanto,
Si nosotros observamos en estos pacientes cualquiera de estos efectos adversos colaterales, ya sea con el nifurtimox o con el benznidazol, hay que suspender el tratamiento y no hacer más el tratamiento, porque puede ser la reacción bastante severa y grave. Importante que durante el tratamiento, aquí no está tampoco, pero es importante que durante el tratamiento uno tiene que hacer justamente controles de laboratorio casi cada 15 días. Con benznidazol son 60 días de tratamiento. Entonces, cada 15 días, ¿para qué? Para ver si no está provocando leucopenia. Si vemos en el laboratorio leucopenia, hay que suspender inmediatamente. Bien, hemos indicado que el Chagas crónico, principalmente a la fase determinada, no la indeterminada, la fase determinada, pues puede presentar complicaciones, hemos dicho, eh, ya sea, vamos a verlo por la miocardiopatía dilatada o que va a llevar obviamente a la insuficiencia cardíaca congestiva. O los trastornos de la conducción que hemos mencionado, bloqueos, diferente tipo de bloqueos de rama, izquierda, derecha. Los bloqueos auriculoventriculares son los más importantes. Luego puede presentar ese paciente arritmias y obviamente la insuficiencia cardíaca que hemos mencionado por la miocardiopatía dilatada. Otra complicación que puede presentar es la tromboembolia. Y recordaremos también que el Chagas no solamente afecta al corazón, sino al sistema digestivo y al sistema nervioso central. Eso no lo vamos a ver porque no nos corresponde. Solo nos abocaremos a la parte cardiológica. Bueno, ¿cuáles son los trastornos de la conducción? Es decir, que compromete el sistema de conducción de la actividad eléctrica del corazón. Puede provocar bloqueo completo de rama derecha, puede ser solamente eso que encontremos o puede estar asociado a un hemibloqueo anterior izquierdo. En ese caso no requiere de tratamiento. Cuando vemos un bloqueo de rama derecha o este está asociado a un hemibloqueo anterior izquierdo, entonces no hay un tratamiento. Generalmente no se hace el tratamiento. Pero si existe un compromiso mayor, es decir, la lesión del haz de His, ustedes recordarán que la comunicación entre aurículas y ventrículos respecto al sistema de conducción eléctrica del corazón solamente se produce a través del haz de His. Entonces, si hay compromiso del haz de His, entonces vamos a tener los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, de segundo grado.